que es darle un cromo superficial, o tenemos el niquelado, o tenemos el zincado o galvanizado, también que se llama. Por ejemplo, dentro del cromado, el cromo es un material muy duro y muy brilloso, muy resistente a la corrosión. De tal manera entonces que tenemos los aros de las movilidades cromadas, sus guardabarros. Diferentes partes de la automovilística son cromados, ¿no? Es muy caro, claro que es muy caro. Y es resistente a los ácidos, al desgaste, todo el cromo también, por eso se utiliza en los cilindros y los pistones de los motores para aquellos que tienen un poquito más de formación. El níquel, en cambio, también es resistente a la oxidación, corrosión, pero es muy blando. ¿Qué quiere decir? Que si tú le raspas, se sale el níquel. Y tampoco es resistente a los ácidos. Si un gato le orina el gato o el perro, se oxida, porque son ácidos, se oxida. Entonces, y se utiliza entonces también para cuestiones ornamentales en los que no esté sometido a desgaste y tampoco ácido, por ejemplo, no sé, unos espejos, dentro de tu casa en diferentes lugares que tienen ornamentos. El estaño tampoco se oxida y además es inocuo, después vamos a ver. Y por lo tanto el estaño también se utiliza mucho, especialmente para la hojalata que es para fabricación de los envases, de los envases ahí de las conservas en lata. Entonces lo que se hace es una chapa delgadita de acero y que está bañado con una capa superficial de estaño, ¿no? A eso se le moja lata y este estaño no se oxida y tampoco no es dañino para el ser humano. Entonces, es importante, entonces, cuando necesitamos oxidación. Y, por ejemplo, si vamos a tener en el hospital, todos los óxidos son dañinos, perdón. Todos los óxidos son dañinos para el organismo, para los seres vivos. Entonces, eh, todo lo relacionado con la alimentación, por ejemplo, no puede oxidarse. No puede oxidarse porque esos óxidos podrían entrar al organismo de los seres vivos, ya sea de los animales o especialmente las personas, y produce enfermedad. Todos los óxidos son dañinos. De tal manera que todos aquellos elementos o productos o equipos que tengan que estar en contacto para alimentos del ser humano tienen que estar protegidos contra esta oxidación. Y ahí, por ejemplo, dentro de los aceros tenemos los aceros inoxidables. Hay aceros inoxidables, que son los aceros austeníticos, martensíticos, ferríticos, que eso lo vamos a ver con los mecánicos y los electromecánicos en elementos de máquinas. Pero si es por ejemplo, para un hospital, bañadores o palanganas, o urinarios, o catres, o bisturís, o tijeras para los quirófanos, etcétera, no pueden oxidarse. Imagínate que corten con algo que esté oxidándose en la carne, se pudre. Entonces tienen que ser inoxidables. Y en ese caso se utilizan aceros inoxidables. Entonces hay casos que necesitamos que sean, y hay casos que no. Por ejemplo, si tú vas a hacer un hacha, un martillo, o vas a hacer el eje de un molino, no necesitas que sea inoxidable, porque si se oxida un poco no le va a pasar nada, ¿no? O si vas a triturar minerales, bombas o un quemador, o los mismos, no sé. Bueno, hay diferentes partes que no necesitan ser tan resistentes a la oxidación. ¿De acuerdo? Y en algunos casos necesitas que, si solamente requieres que sean, que no se oxiden, pero no te interesa mucho que sean inocuos, entonces utilizas
recubrimientos, como las pinturas, por ejemplo, ¿no? Las pinturas antioxidantes, todo lo que es carpintería metálica, mesas, sillas, todo lo que hacen de acero, de planchas de acero. Entonces, para que no se oxide, ¿qué hacen? Lo pintan con pinturas anticorrosivas. Nadie va a estar masticando una mesa o una silla, ¿no? Entonces, de tal manera que ahí no necesitamos que sea inocuo, sino solamente antioxidante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué significa oxidación? Conductividad térmica. La conductividad térmica tiene que ver con la facilidad o la resistencia que tienen los materiales para transmitir el calor. El calor. ¿De acuerdo? Y eso también es una característica importante dependiendo del requerimiento que tienes. Si tú tienes, por ejemplo, el eje de un molino, no necesitas ahí tomar en cuenta esta propiedad. Si estás haciendo una mesa o una silla, tampoco necesitas esta propiedad, ¿no? Estás haciendo paredes, ventanas, lo que sea, no necesitas esta propiedad. ¿Dónde necesitas esta propiedad? Por lo menos para Cochabamba, ¿no? ¿Dónde necesitas esta propiedad? Por ejemplo, cuando vas a diseñar hornos. Hornos a altas temperaturas, entonces tú necesitas que tu horno conserve el calor. Conserve el calor. Entonces ahí tienes que utilizar materiales que sean resistentes fundamentalmente a la transferencia de calor. Que son las más resistentes, son las arcillas, ¿no? Las arcillas. Las cerámicas, las arcillas son muy resistentes a la transferencia de calor. La madera también. La madera también, por eso que vas a ver en lugares fríos, las casitas son de madera, porque la madera es un buen aislante térmico. Pero a veces también necesitas, al revés, que necesitas que sea un buen conductor térmico para enfriar rápidamente o para calentar rápidamente. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a enfriar rápidamente, necesitas que haya un intercambio de calor muy rápido con la atmósfera o con un ventilador de afuera. Y ahí que necesitas, pues más bien utilizas aquellos que son altamente conductores, que por ejemplo es el cobre. El cobre es un alto conductor eléctrico. Entonces en la refrigeración se utilizan tubos de cobre o aleaciones de cobre, como el latón o el bronce. El bronce. Fundamentalmente el latón o tubos de cobre, simplemente, más bien para que sean altamente conductores eléctricos. De hecho, conductores térmicos. ¿De acuerdo? Bueno, entre los aislantes tenemos las gomas, entre los aislantes térmicos también tenemos arcillas y maderas fundamentalmente. Y algunos plásticos también. Luego tenemos la conductividad eléctrica, que es la facilidad o la resistencia de transmitir energía eléctrica. Nuevamente aquí hay aislantes y conductores. Casi todos los metales, que son aluminio, acero, cobre, bronce, estaño, plomo, aceros, todos estos son conductores, buenos conductores eléctricos. Hay algunos más que otros. Ahí, por ejemplo, entre los grandes conductores eléctricos tenemos el cobre y el aluminio. El cobre y el aluminio. El cobre mejor que el aluminio. Entonces es un gran conductor eléctrico. Por eso que los cables se hacen de cobre, ¿no? No solamente por eso, sino vamos a ver también con otra propiedad que se llama la ductilidad. Pero casi todos los metales son grandes conductores eléctricos. En cambio, los no metales, casi todos son, casi todos, no todos, son aislantes. Por ejemplo, las cerámicas, arcillas, cemento, todo eso son aislantes eléctricos. La madera también es un aislante eléctrico. En cambio, el agua, si bien es un no metálico, pero es un gran conductor eléctrico, ¿no? Así por eso, no todos, pero la gran mayoría, la goma, los cauchos, la madera, el cuero, todos esos son aislantes eléctricos. Los plásticos, la mayoría de los plásticos son conductores, son resistentes, ¿no? O aislantes eléctricos.
Por eso es que, por ejemplo, un material de cobre, que es altamente, un cable que es de cobre, hemos dicho que una de las desventajas del cobre es que se oxida. Entonces, como se oxida, pierde sus propiedades de conductor eléctrico. Entonces, por dos razones. Uno, por seguridad industrial, para que nadie lo toque y le pase corriente. Los alambres de cobre vienen aislados por plásticos, y también es para que no se oxide los alambres de cobre. ¿De acuerdo? Bueno, el peso específico básicamente hay el peso específico relativo, pero en general el peso específico es el peso relativo que tienen unos en relación a otros. ¿Cuál es más pesado que cuál por unidad de volumen? Ya sea por centímetro cúbico, por milímetro cúbico, por metro cúbico, cuáles son los más pesados para comparar. Y esto es importante. Por ejemplo, lo que hay que entender es que el acero, más o menos el acero es el que más se utiliza en la fabricación de equipos, de equipos, ¿no? De todo tipo de equipos, que es el acero la base. Entonces, del que hay que conocer más es del acero. El acero tiene aproximadamente 7.000 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué quiere decir? Que un metro por un metro por un metro pesa 7.000 kilos, 7 toneladas. Pesado, ¿no? Bueno, comparativamente a eso, el aluminio es el más liviano entre los que más se utilizan, ¿no? El magnesio es mucho más liviano todavía, pero el aluminio es el que más se utiliza. El aluminio, en cambio, pesa 2.700, un poquito menos de la mitad. Entonces, el aluminio es casi menos de la mitad del peso del acero. Es un material liviano. Y materiales más pesados que el acero está el plomo. El plomo, que está aproximadamente con 12.000 kilos, casi el doble. Un metro por un metro por un metro tiene 12.000 kilos. Y el más pesado todavía es el wolframio, que pesa 18.000 kilos. O sea, un metro por un metro es 18 toneladas. Su uso es, no hay un wolfram así como chapas, como planchas, como material de fabricación, sino como aliantes, porque no hay mucho. Pero el plomo sí, ¿no? El plomo, el aluminio, hay aleaciones de aluminio. O sea, el aluminio es la base de muchos materiales de fabricación. El cobre también es aproximadamente 9.000 kilos, un poco más pesado que el acero. El cobre pesa casi 9.000 kilos, 8.900 kilos por metro cúbico, más pesado que el acero. Entonces, en cambio la madera más dura pesa alrededor de 600, 700 kilos por metro cúbico. Y hay maderas que son más livianas, que pesan 200, 300 kilos por metro cúbico. Pero la madera más dura pesa alrededor de 800, hasta 800 kilos por metro cúbico. Fíjate, casi es la décima parte de lo que pesa el acero. Y la tercera o la cuarta parte de lo que pesa el aluminio, la madera. Y vamos a ver que en resistencia es muy similar al aluminio, incluso en mejores condiciones que el aluminio. Con relación peso-resistencia, la madera realmente es un material muy noble. Conductividad calorífica, hemos dicho. Coeficiente de dilatación lineal, eso también es importante. Coeficiente de dilatación lineal tiene que ver con el punto de fusión. No, con el coeficiente lineal es con cuánto se dilata con la temperatura. Con la temperatura. Casi todos los metales tienen una alta dilatación térmica, unos más que otros. En general, vamos a ver, en los aceros se ve que los aceros básicamente es una composición de hierro con carbono. Carbono poquito, desde 0,03% hasta 2% más o menos, en carbono. Y en las fundiciones del 2% al 4%, ¿qué significa? Que el 96, 98%, 99% del acero es hierro. Entonces, el acero es hierro-carbono, el hierro fundido en hierro-carbono. Y vamos a ver que cuanto mayor sea el porcentaje de carbono, la dilatación térmica es menor. Es menor.
Pero eso vamos a aprender en Elementos 1. Pero hay que entender que casi todos los metales se dilatan, crecen con la temperatura y decrecen con el enfriamiento. Cuando calientas, va dilatándose, o sea, creciendo en longitud, en dimensiones, y cuando se enfría, se achica. Entonces, eso tienes que entender, tienes que entender bien. Por ejemplo, si estás haciendo un tinglado de acero, te tienes que ver, si lo empotras, digamos, ese tinglado en los extremos, lo sueldas a las columnas, tienes que entender que cuando esto se dilata, cuando haga calor, eso va a empujar, se va a dilatar y a la columna lo va a empujar. Y cuando se enfríe lo va a hacer hacia adentro. Hace muchos años me tocó hacer una investigación. Un día me contrataron para ver cuál era la causa, porque se cayó el techo de una iglesia. Y era por eso, porque habían soldado a los pilares de las columnas, eso vamos a ver en flexión, lo habían soldado el techo de la estructura de acero. Entonces, con la dilatación térmica, empujó y de noche se contraía, empujó y después con la fatiga se cayó. Entonces, a veces hay que tomar en cuenta, lo mismo, por ejemplo, entre un eje y su apoyo, está todo el tiempo en rozamiento, ¿no? Y el rozamiento genera calor. Entonces, si el material que vas a elegir en tu cojinete tiene alta dilatación térmica, resulta que cuando está en frío, eso lo va a apretar tanto que cuando arranque el motor va a haber un gran rozamiento y una gran pérdida de energía. Y cuando está en calor ya también va a haber tanta holgura entre el eje y el cojinete que el aceite se va a salir. Entonces, ahí, por ejemplo, es importante la dilatación térmica. Pero en otros casos no. Por ejemplo, en cerrajería metálica, en carpintería metálica. Porque cuando estamos hablando de dilataciones térmicas, estamos hablando de centésimas o décimas de milímetro. Centésimas o décimas de milímetro. No estamos hablando de centímetros grandes, no estamos hablando de eso. Así que una décima de milímetro que aumente en la longitud de una mesa o en la pata, etcétera, ni lo percibes, ¿no? Porque ahí no es importante la dilatación térmica. No tiene nada que ver porque no influye en el funcionamiento. No influye en el funcionamiento. Lo mismo en la carcasa o en la estructura de una máquina. Por ejemplo, no sé, para una máquina de carpintería. Su mesa no es importante que se dilate o que no se dilate tanto. En cambio, en un motor donde va un cilindro y un pistón muy ajustaditos, ahí es importante porque el motor funciona hasta 400, 500 grados centígrados. Entonces, si se ensancharía mucho el cilindro, por ahí se saldría los gases de compresión y no funcionaría bien. ¿No? Entonces ahí, por ejemplo, tiene que ser un material que no se dilate mucho. Por eso es que en general los blocks de los motores vienen de fierro fundido, porque su dilatación térmica es barata, de hecho es baja. Y entre los cojinetes y los ejes se utiliza el bronce, porque el bronce tiene una dilatación térmica relativamente baja. Y así. Entonces, a veces la dilatación térmica también es muy importante. Las cerámicas, las arcillas tienen una muy baja dilatación térmica, muy baja, ¿no? Bueno, la temperatura o punto de fusión es la temperatura a la cual el sólido se vuelve en líquido o el líquido se vuelve en sólido, ¿no? En realidad, estado sólido pasa al estado líquido. Eso también es importante conocer porque, por ejemplo, si vas a hacer una matriz para vaciar hierro fundido.
Entonces, ahí tienes que decir, a ver, la matriz tiene que tener una temperatura de fusión mayor que la del fierro fundido, porque si no, le echa la matriz más lo va a perforar. Entonces, para eso tienes que conocer muy bien a cuánto más o menos puede. O lo mismo, si tú quieres fundir fierro en un horno, la temperatura de fusión de ese horno tiene que ser mayor que del fierro, porque si no, el horno se va a fundir antes que el fierro, ¿no? Entonces, tienes que conocer muy bien a qué temperatura vas a hacer. Y para eso tienes nuevamente que conocer bien las temperaturas de fusión de cada material. Así, por ejemplo, del acero tenemos aproximadamente 1400 grados, entre 1300 y 1400 grados centígrados. Para el aluminio, en cambio, 670 apenas. 670. ¿No? Para el plomo, aproximadamente 300, 350 grados. Y para el estaño, 250. El estaño, por eso es que ahí en el Calvario de la Virgencita de Cupiña hay muchos adivinos que están leyéndote la suerte, fundiendo estaño, ¿no? Solamente así con quemadorcitos, porque evidentemente la temperatura de fusión del estaño es muy baja. Entonces del acero es 1400, de hecho, ¿no? Del cobre es 1090, un poco menos que del acero, 1090, 1050, por ahí, del cobre. En cambio de las arcillas, dependiendo cuál es su composición, pero está arriba de 3000, 3500 grados centígrados. Entonces, por eso es que hacemos los hornos para fundir metales, hacemos en arcillas, ¿no? En arcillas, porque su temperatura de fusión es más elevada. El punto de temperatura de fusión, de solidificación es al revés, ¿no? Al revés. Bueno, luego tenemos algunas propiedades que se llaman propiedades mecánicas. Entre las más importantes tenemos la dureza. Primero, ¿qué es la dureza? La dureza es la resistencia de un material al desgaste por fricción, por rozamiento, por frotar uno con el otro. O también se llama resistencia a la rayadura, o sea, que tú rayes y dejes huella, o también la resistencia a la penetración, que tú le punces y dejes huella. Para ver entre dos materiales cuál es más duro, entonces tú puedes rayarlo o tú puedes penetrar. ¿Quién ha dejado huella en quién? El que se ha quedado con huella es más blando. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la resistencia. Entonces, dureza es la resistencia al desgaste por fricción, a la rayadura o a la penetración. Ahora bien, igual que en los otros puntos, tenemos que ver más o menos relativamente qué material es más duro que otro. Hemos visto ahí, por ejemplo, qué material es más pesado que otro, ¿no? Entonces tenemos que tener una cierta referencia para poder clasificar a los materiales. Y dentro de esos hay varias escalas. Una de las escalas es la escala de Mohs. La escala de Mohs, que es una tabla comparativa entre 10 materiales que se encuentran en la naturaleza, empezando del 1, que es el talco, que es el más blando de todos. Por eso es el que se utiliza en los bebés, el talco, porque es realmente muy blandito. Luego viene el yeso, luego viene la cal, el yeso, la calcita. Luego ya viene la fluorita, la apatita, la ortosa. El 7 está el cuarzo, el 8 topacio, el 9 corindón y el 10 el diamante. Entonces, fíjense, estos son muy duros. El diamante es el material
producido en la naturaleza más duro que conocemos. Por eso es tan caro. Es el más duro de todos. Muy por debajo está. El acero debe estar por aquí, dependiendo de los tipos de aceros. Debe estar por apatita, por tosa, por ahí. El vidrio ya debe estar un poco por aquí, porque tiene sílice y cuarzo, debe estar por aquí. Pero más duro que eso está el topacio, el corindón, el diamante. ¿De acuerdo? Bien. Esta escala, seguramente al crearse hace muchos, en los años 1800 se debió crear esta tabla. Hoy ya solamente nos da una idea para más o menos cómo es la dureza. Y el diamante, esto nos hace entender para ver cómo varían las propiedades del acero con el carbono. El diamante no es otra cosa que carbono puro, 100% de carbono puro, solidificado. Entonces nos damos cuenta que el diamante es el más duro de todos. ¿Qué significa? Que cuanto más carbono haya, va a ser más duro. Y eso nos ayuda a entender el acero. Si en los aceros, entonces, cuanto más carbono, porcentaje de carbono tenga, van a ser más duros. Más duros. Bueno, ¿y cómo se mide ahora la dureza? Hoy día la dureza ya no se mide así. Para medir comparativamente hay diferentes escalas. Hay la escala de Brinell, que básicamente han hecho en base a una prueba de penetrar con una determinada fuerza una esfera. Y han medido la huella. Cuanto más blando es, la huella es más grande. Cuanto más duro es, la huella es más pequeña. Evidentemente, para aceros muy duros, esto no puede entrar siquiera, ¿no? O sea, no deja huella. Entonces, no sirve tanto para materiales muy duros. Sirve para materiales más o menos blandos, como el aluminio, como el cobre, como el estaño. No sirve. Pero para materiales ya muy duros, por ejemplo, por los aceros cromados, para las fundiciones, para los aceros de alto porcentaje de carbono, templados, ya no nos sirve. Entonces, para eso se han desarrollado otras pruebas, otros ensayos, que son la Vickers y la Rockwell. La Vickers, que es básicamente introducir un punzón con una punta prismática rectangular, y la otra es una punta prismática circular. ¿De acuerdo? Y con eso se va midiendo. Se ha ido midiendo y hay unas escalas. Y ahí más o menos, por ejemplo, vamos a ver que en la escala Rockwell, que es lo que más nosotros utilizamos, en la escala Rockwell, más o menos los aceros de bajo porcentaje de carbono están 10 y 15 Rockwell. Los de mediano entre 15 y 20 y los de alto entre 20 y 25, 26. Después vamos a ver que cuando hagamos tratamientos térmicos, los martensíticos están 35, 40, los cromados están alrededor de 60, 70 y así. Pero eso ya es, digamos, para más, de mayor precisión, qué es lo que necesitan los mecánicos. Los mecánicos tienen que dominar esto. Los demás tienen que tener una idea. Por ejemplo, digamos, ¿cuál será más blando? ¿El aluminio o el acero? ¿Quién deja huella en quién? Si yo rayo con un cuchillo un aluminio, ¿deja huella en el aluminio o no? Sí, Sí, entonces ¿cuál es más duro? El El acero. acero. El acero. Y entre el el acero es más acero tenaz. y entre el acero y la madera, El acero es más duro. ¿cuál es más duro? Acero y madera. Acero. Entre el acero y el vidrio, El vidrio, ingeniero. el vidrio, a ver, rayar con tu cuchillito el vidrio y no dejas huella. Entonces el vidrio es más duro que el acero.
El vidrio es más duro que el acero. ¿Una cerámica esmaltada o el acero? El piso de tu casa es cerámica esmaltada, ¿no? Es una cerámica, arcilla cocida y encima esmaltada. ¿Cuál es más duro? Cerámica. La cerámica. A ver, rayar, tratar, no se va a rayar. Pero un ladrillo gambote que también es de arcilla, pero no tiene esmalte. ¿Cuál es más duro, el acero o el ladrillo? Un ladrillo gambote. El acero, a ver, rayar y vas a ver que va a quedar huella. Va a quedar huella en el ladrillo. Entonces, dependiendo de las cerámicas, de las cerámicas, también se llama cerámica, ¿no? Una teja, un ladrillo, dependiendo de las cerámicas, hay cerámicas que son más duras que el acero y otras que son menos duras. Pero ya tenemos en general una idea de que hay materiales que son más duros y más blandos. Que se requiere muchas veces, por ejemplo, si un elemento está sometido a desgaste, tenemos que hacerlo con un material duro. Supongamos que aquí vamos a hacer una olla. Una olla básicamente se pone un disco acá, un disco, aquí tiene un agujero y se pone una prensa y lo que se hace es hundir así, se hace embutido. Entonces al embutir, acá hay unas fuerzas de fricción muy grandes en la matriz. Entonces esa matriz tiene que ser muy dura. Lo mismo el punzón tiene que ser muy duro para que no se desgaste. Entonces ahí requerimos alta dureza, por ejemplo. Y así, por ejemplo, en los engranajes, lo mismo, en los engranajes que están sometidos al rozamiento necesitamos alta dureza, en los rodamientos. En los rodamientos necesitamos que el material tenga alta dureza. En las cuchillas de los tornos, que van a tornear, va a cortar, en las brocas, necesitamos alta dureza en esa herramienta, ¿no? Para poder hacer el corte respectivo. Pero otros casos no necesitamos. Cuando no hay fricción, cuando los materiales no están sometidos a fricción, a abrasión o corte, no necesitamos. Por ejemplo, a ver, necesitamos en una mesa o en una silla. ¿Necesitamos alta dureza? No, porque no está sometido a desgaste, ¿no? No hay ni fricción ni abrasión. No hay. Por lo tanto, esta propiedad no es importante cuando estamos diseñando o calculando una estructura metálica, por ejemplo, para un techo. Esta propiedad no es importante, porque no está sometido a desgaste por fricción o por abrasión. No está sometido. No, pero en algunos casos sí. Entonces es importante conocer bien qué significa esta propiedad. Luego, tenemos otra propiedad que tiene que ver con la tenacidad y la fragilidad. ¿Cuándo es un material tenaz? Cuando tiene alta resistencia a los golpes de impacto, a las fuerzas, a los golpes. Y la fragilidad es al revés, lo contrario de la tenacidad. Por ejemplo, unas cerámicas, todas las cerámicas que son arcillas cocidas, son más duras o muy duras, pero son muy quebradizas. Tienen que ver, hemos visto después en general, se ve que cuanto más duro es el material, es más frágil. Por ejemplo, el más duro de todos es el diamante, pero es el más frágil de todos. Por eso es que ustedes van a ver que los joyeros siempre están manejando los diamantes, las joyas, sobre unos pañitos verdes, como de billar, así. Porque te imaginas que caiga al suelo, se hace pedazo tu diamante de $1.000.000, se vuelve en pedacitos, ¿no? Chao, $1.000.000. Entonces, una campana, por ejemplo, tiene que ser altamente tenaz, altamente tenaz. Un engranaje, en sus dientes están golpeando todo el tiempo, tiene que ser altamente tenaz. Un martillo, un hacha, un asadón,
tiene que ser altamente tenaz. Un molino de martillos, un molino de... Pues, tiene que ser altamente tenaz porque constantemente están golpeando. Pero una mesa, una silla, más o menos deben tener una cierta tenacidad. No puede ser muy frágil, porque imagínate hacerlo todo de vidrio o de todo de cerámica. Un pequeño golpe o una caída, algo, y se va a hacer pedazos tu mesa. Entonces, ahí necesitamos una tenacidad moderada, ¿no? Eh, y así. Entonces, en algunos casos necesitamos más tenacidad, en otros menos tenacidad. O si tu material de todas formas va a ser frágil, tienes que ver cómo protegerla, ¿no? Para que no esté sometido a golpes de impacto. Elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? La elasticidad tiene que ver con la capacidad de deformarse y volver a su estado inicial. ¿Cuándo es un material más elástico? Cuanto más se estira, pero después de aplicar la fuerza vuelve a su estado inicial. Ahí, por ejemplo, tenemos todos los elastómeros que se llaman, ¿no? Las ligas. Todas esas ligas de flechas o los elásticos de tus medias, de tus calzones, o esas ligas para flechar, esas son muy elásticas, ¿no? Entonces, todos los materiales son elásticos, otros son más que otros, otros son más que otros. Entonces, dependiendo de esta propiedad, muchas veces nosotros tenemos que ser elásticos, tenemos esta elasticidad. Por ejemplo, para un eje, en un eje, cuando está sometido a fuerzas, si está en la mitad, se va a deformar así el eje, ¿no? Algo así se va a poner. Si dejas de aplicar la carga, tiene que volver a su estado inicial, porque si no se quedaría como una vela y cloc, 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 funcionaría. Entonces necesita cierta elasticidad. Cierta elasticidad. Un resorte. Un resorte. Por ejemplo, para los amortiguadores. Tiene que ser muy elástico. O los muelles para los autos. Tienen que ser muy elásticos para que cuando se deforma vuelva a su estado inicial, ¿no? Entonces, a veces necesitamos una gran elasticidad para un elemento de máquina en específico. Por ejemplo, les decía, para un eje, para un resorte, para un muelle. Pero para una mesa o una silla, no, porque no está sometido a grandes deformaciones. No necesitamos que sean tan elásticos. La plasticidad, en cambio, es la facilidad de deformarse y quedarse deformado. Aquí sí, por ejemplo, para hacer una mesa o una silla, sí necesitamos, porque, por ejemplo, si esta es la plancha, tenemos que doblar. Al doblar estamos deformando. Si fuera un elástico, si no fuera plástico, una vez que doblas, dejas, se vuelve. No sé si ustedes han visto algunos alambres acerados. Cuando lo doblas, lo sueltas, se vuelve, porque son muy elásticos. Entonces, en algunos casos, más bien necesitas que sean muy plásticos. Por ejemplo, para cilindrar, todo lo que significa por conformado. ¿Conformado qué significa? Doblado, cilindrado, perfilado. Todos esos que se llaman por conformado necesitan que sean muy plásticos, de tal manera que cuando tú dobles, tiene que quedarse ahí. Para embutido, por ejemplo, una olla de un disco, ¡pum!, lo punzas y cuando levantes el punzón, tiene que quedarse la olla ahí, no puede volverse a su estado inicial. Pues necesitas en esos casos más bien que sea muy plástico, muy plástico. Entonces necesita que tengan gran deformación y que se queden ahí. Por ejemplo, ¿la madera será muy plástica? No, ni tampoco elasticidad. Su elasticidad es mejor que su plasticidad, pero tampoco es más o menos elástico. Pero plástico no. Tú no puedes doblar una madera, ¿no? Y se queda ahí, ¿no? Es muy elástica la madera, no es plástica. El aluminio sí es muy plástico, el cobre es muy plástico,
El acero de bajo porcentaje de carbono es muy plástico, pero la madera no es muy plástico. Las cerámicas peor si están ya sólidas, no. Pero cuando están todavía no han sido cocidas, están en arcilla y están en estado pastoso, sí son muy plásticas, ¿no? De la forma que tú quieres. La plastilina, algunos plásticos como la plastilina, puedes deformarlo como tú quieras y se queda ahí. Pero algunos plásticos, no todos, algunos plásticos no puedes deformarlo. La abrasión. Este es un concepto muy importante. La abrasión y la dureza son conceptos diferentes. La dureza es la resistencia al desgaste por fricción. Por fricción es la atracción entre molécula y molécula. Por fricción, ¿no? Por ejemplo, entre un eje y su cojinete. Ahí es por fricción. Ahí es por fricción. Eso es dureza. Ahí necesitas dureza. Lo mismo entre dos engranajes. Hay fricción, hay rozamiento entre cada uno de estos. La abrasión, un material abrasivo no es otra cosa que un material blando. Fíjate de dónde empiezo. Material es blando. El material base es blando. Por ejemplo, un ladrillo. Un ladrillo gambote es relativamente blando porque tú agarras una cuchilla y rayalo y lo vas a rayar, vas a dejar huella en el ladrillo. Entonces, ¿cuál es más duro? ¿El acero o el ladrillo? El acero. La sierra mecánica, esas sierras para serruchar, son de un acero de alto porcentaje de carbono aliados, que sirven para cortar acero, para los aceros al carbono. Esto quiere decir que el material de la sierra, que es un acero aliado, es más duro que los aceros al carbono. Por eso se puede cortar tubos, cañerías, todo, ¿no? Ahora vos haz la prueba de cortar con esa sierra un ladrillo gambote. Al principio va a entrar muy sencillo, entra. Pero a medida que vas cortando, no llegas ni a la mitad y se ha quedado sin dientes la sierra. ¿Por qué? Porque hay dentro de este material blando, hay unas partículas que son muy duras, que son ya sean sílice o sean cuarzo. Hemos visto que el cuarzo es muy duro, ¿no? Y la sílice también es muy dura. El vidrio se hace de la sílice, ¿no? De la arena. Y el vidrio hemos dicho que es más duro que el acero. Entonces, como si estuvieras metiendo pues tu pie en un río con pirañas. Evidentemente el río es mucho más blando, por eso tu pie se entra. Entonces, ¿cuál es más duro? ¿Tu pie o el río o el agua? Tu pie pues se entra nomás, ¿no? Tu pie se entra al agua. Pero si hay dentro del agua hay pirañas, se lo van a comer tu pie. Entonces, ese es un material abrasivo. En general son más blandos. Son blandos, pero que tienen unos elementos ahí, unas partículas muy duras, que hacen un micromaquinado, hacen cortes, se lo comen. Y, por ejemplo, eso es, por ejemplo, un esmeril. Cuando tú agarras un esmeril, agarras un cuchillo y andas a rayarlo. Y lo vas a rayar, te va a quedar huella en el esmeril. Ahí te vas a dar cuenta que el más duro es el cuchillo que el esmeril. Pero ahora empieza a hacer funcionar y a desgastarlo. Haciendo girar, entonces, y empieza a ir con tu cuchillo. Te vas a dar cuenta que se lo ha comido tu cuchillo. ¿Por qué? Porque ahí adentro hay partículas muy, muy, muy duras, que normalmente son dentro de la escala de Mohs. Dentro de la escala de Mohs, ¿la Sami ha llegado? Apur. Entonces aquí en la dureza
Normalmente entonces tienen feldespatos, arcillas, son muy blandas, eh, diferentes materiales blandos, pero que tienen adentro ya sea cuarzo, topacio, corindón o diamante. Los más utilizados son topacio, corindón. Estos son en los esmeriles o en las piedras de amolar. ¿No? Y yo he conocido en España una piedra de rectificar que tenía incrustado diamante, que solamente nos han mostrado, han sacado para una demostración, porque eso habían sabido utilizar para hacer rectificado de cilindros, de fotocopiadoras, de altísima precisión donde sale como espejo, ¿no? Entonces, a altas velocidades, 10.000, 12.000 RPM que le dan la rectificada. Entonces, sí, ahí el diamante, la piedra de diamante. Pero no era, seguramente no era diamante natural, era diamante sintético hecho en laboratorio. Entonces, eso es la abrasión. De tal manera que todas estas piedras, por eso se llaman abrasivas. Los discos de amolar, los esmeriles, las piedras de rectificar, todos esos son por abrasión. ¿De acuerdo? Ductilidad. ¿Qué es ductilidad? Es la propiedad que tienen los materiales que a través de estiramiento, de estirar, se vuelva hilos. Hilos. ¿No? Cuanto más delgados sean los hilos que pueda sacar, el material es más dúctil. Y ahí, por ejemplo, ¿cuáles son materiales dúctiles? El cobre, ¿no? No puedes sacar hilos más delgados que tu cabello. Entonces, el cobre es muy dúctil. El aluminio también. Menos que el cobre, pero también. Los aceros, más o menos. Ahí tenemos los alambres, ¿no? También son dúctiles. Acero de bajo porcentaje de carbono. En general, cuanto mayor sea el porcentaje de carbono, son menos dúctiles. Acordad siempre del diamante, ¿no? El diamante no lo puedes estirar. El diamante no lo puedes estirar. Su dilatación térmica es nula. Tampoco su ductilidad, su maleabilidad va disminuyendo. Su dilatación térmica es cero. Entonces, esto nos da mucho idea. Y es a través del carbono. Cuanto más carbono tenga, entonces va a ser menos dúctil. Por eso es que los fierros fundidos, las fundiciones, que tienen mucho más porcentaje de carbono que los aceros, no son dúctiles, ¿no? No vas a conocer un alambre de fierro fundido, ni siquiera de alto porcentaje de carbono. Los alambres son de bajo porcentaje de carbono. Lo mismo, la maleabilidad es la capacidad de formarse en planchas. En planchas, cuanto más delgaditas son las planchas, es más maleable. Ahí tenemos, por ejemplo, las hojas de aluminio o de estaño. Fundamentalmente de aluminio, ¿no? El aluminio es muy maleable. Cobre también. Oro, fíjate, el oro es muy dúctil y muy maleable. Estás viendo ahí hilitos tan delgaditos de oro y también diferentes formas. Muy maleable. Y a medida que va nuevamente subiendo el porcentaje de carbono de los aceros, es menos maleable. Entonces, los de aceros de bajo porcentaje de carbono son muy maleables. ¿Qué significa? Que todas esas planchas que vienen para hacer chapa, carpintería metálica, tiene que ser de bajo porcentaje de carbono, ¿no? Para hacerlo así. La soldabilidad. ¿Qué es la soldabilidad? Es la facilidad de unir piezas a través de fundirlas, fusión. Esa es la diferencia entre pegamento y soldadura. Para unir por soldadura necesariamente tienen que fundirse. En cambio, para pegamento no. Entonces ahí, por ejemplo, el acero es muy soldable, tiene alta soldabilidad. Los aceros de bajo porcentaje. Ahora no es lo mismo. Un diamante no se puede soldar. ¿Qué significa? Mayor porcentaje de carbono, más difícil soldar. Por eso los aceros de alto porcentaje de carbono son muy difíciles de soldar. Y los fierros fundidos peor, porque tienen mayor porcentaje de carbono. En cambio, los de aceros de bajo porcentaje de carbono se sueldan muy fácil. Por eso es que toda esta carpintería metálica está muy fácil, se suelda. Tubos, cañerías, cilindros, muy fácil, porque son de bajo porcentaje de carbono.
El aluminio también se puede soldar, el bronce también se puede soldar, pero la madera no se puede soldar, ¿no? Porque funde. Las cerámicas tampoco. Algunos plásticos sí, la gran mayoría no. Algunos plásticos sí, por eso es que hay varios plastiqueros, ¿no? Que están, que sueldan, que reconstruyen. Pero varios materiales no se pueden soldar. La maquinabilidad tiene que ver con la facilidad o dificultad para conformar a través de corte, de arranque de viruta, ¿no? Corte. Que es por corte, no es por abrasión ni es por fricción, sino es por corte, ¿no? Con un ángulo que va cortando. Pues hay muchos materiales que son maquinables y otros que no. Por ejemplo, la madera es muy maquinable, ¿no? Puedes serruchar, puedes... ¿Cuáles son ahora cuáles son los procesos de corte que conocemos? Torneado, fresado, taladrado, serruchado, ¿no? Serruchado, cierre, cepillado. Todo eso que significa arranque de viruta. Con la madera es muy maquinable, ¿no? Muy maquinable. El aluminio también, muy fácil de maquinar. El cobre más o menos, ya no es tan fácil, pero más o menos. Algunos plásticos sí, otros no. Las cerámicas, no, ¿no? A ver, vos maquina una cerámica, no hay forma. No hay forma de que hagas el maquinado, ¿no? No resiste. El vidrio, tampoco, ¿no? Algunos vidrios, sí, pero deben ser vidrios muy especiales. Pero en general no son maquinados. La fusibilidad es la capacidad o la facilidad de conformar piezas a través de fundición. Hay que fundirlas y echarlas en un molde. Entonces tiene que ser la capacidad de volverse en estado líquido y después que te dé el tiempo primero suficiente como para llenar un molde y después que se solidifique. Y además que cuando, cuando fundas las piezas no pierdas sus propiedades mecánicas. Por ejemplo, no se oxide. Ahí, por ejemplo, vamos a ver que en los aceros, habíamos dicho que en los aceros, cuanto mayor sea el porcentaje de carbono, es más difícil de oxidarse, porque el diamante no se oxida. Entonces, cuando son de bajo porcentaje de carbono, el acero en general, todos los aceros, ¿qué pasa? Que es muy fácil que se oxida. En realidad, un acero tiene mayor riesgo de, de, de oxidarse, ya sea con la temperatura, si elevas la temperatura, o ya sea cuando está sometido a un lugar donde hay mucha humedad. A ver, tal vez esto va a ser importante conocer. En general el acero, vamos a estudiar esta laminita por lo menos. En general el acero es el material más usado ahorita en la construcción, tanto de los civiles como de los mecánicos. El más usado de todo. Hoy está haciendo, de alguna forma, cada vez está ganando más con las fibras de carbono y los materiales los plásticos. Pero todavía tiene mucho uso el acero. Entonces, para entender al que el acero hay que entenderle cuál es la composición del acero y por qué hoy día hay que cuidarlo del oxígeno. En general, el acero viene de un mineral de hierro. Acá el mineral de hierro fundamentalmente está compuesto por óxido de hierro. O sea, el hierro está con el oxígeno, es una parejita que por millones de años que se ha creado la Tierra son felices.
son felices. Entonces, ¿qué ha pasado? El hombre que ha traído los va a separar esta pareja. ¿Cómo? Los va a meter en un horno a este mineral de hierro, le va a poner un fundete y le va a poner carbón. Fíjate, carbón le va a meter. Para que a través de la temperatura esto se dé un farrazo de mierda, este matrimonio, se dé un farrazo de mierda y aproveche el carbono para quitarle al oxígeno su marido. Entonces el oxígeno se va por aquí y a partir de ahí es la mujer despechada que jura vengarse por toda su vida. Y la nueva parejita sale por acá, que es hierro-carbono. Un carbono alto porcentaje, 10-20%, que no sirve para nada. Porque el acero tiene que ser abajo del 2% y el hierro fundido tiene que estar entre el 2 y el 6%. Entonces, de aquí, si queremos hacer acero, se mete acá a estos hornos y se le pone ya un poco de oxígeno controlado para terminar de sacar ese carbono que está sobrando, que está al 12%. Y de aquí ya sale el acero de 1, 1.2, 2, depende del porcentaje que tú quieras, ya sale el acero con un porcentaje de carbono menor al 2.1%. Y de aquí entran ya, además aquí le puedes poner ya en este otro horno, en este último, el horno eléctrico de afino, ya puedes poner los aliantes que quieras, ¿no? Puedes meterle cromo, níquel, manganeso, lo que tú quieres y finalmente por aquí sale ya el acero final. Pero fíjate que a partir de eso te he dicho, el oxígeno va a ser despechada y va a estar siempre jurando vengarse de esta nueva pareja. Entonces ese es el proceso del acero. En cambio, para la fiel, y todos estos, acá la tenemos que proteger mucho para que entre, para que el oxígeno no le ataque. Por eso tienen que ser hornos muy cerrados, muy cerrados. Porque si estos están abiertos, nuevamente esta nueva pareja ya también se farrearía y el oxígeno entraría y le saca la mierda al carbono y al hierro lo mata. Tal vez desgraciado me has traicionado, ahora te voy a convertir en polvo y lo vuelve en polvo. Ustedes han visto cuando un acero se oxida se vuelve polvo. Entonces por eso tenemos que proteger a esta nueva pareja. Entonces, a esta nueva pareja tenemos que primero no llevarle a lugares donde hay tanto oxígeno, es decir, donde hay humedad, y tampoco, y cuando tenemos que elevar la temperatura, pues tenemos que protegerlo, porque si no el oxígeno va a entrar y lo va a oxidar. En cambio, con la fundición no es tanto así, porque de aquí sacamos y de aquí entra a un horno con temperatura, con oxígeno controlado. Por aquí también se mete un poco de oxígeno, coque, caliza, etcétera. Y de aquí ya sale con un porcentaje de carbono entre el 4 y el 6%. Y aquí hay alto porcentaje de carbono. 4 al 6% es alto. De tal manera que no tenemos que cuidarlo mucho a esta nueva pareja, porque hay mucho carbono. Ya sea que se farree o ya sea que esté en lugares húmedos, no se va a oxidar porque hay mucho carbono. Hay mucho carbono. En cambio, en el acero sí. En el acero sí tenemos que cuidarlo para que este oxígeno no lo vuelva a atacar. Entonces, la fusibilidad tiene que ver con eso. Por ejemplo, por eso un acero no se puede fundir al aire libre, porque se va a oxidar. Se va a oxidar. Entonces, si tú alguna vez quieres tener piezas de fundición de acero, tienes que tener hornos que no hay en Bolivia, ¿no? No hay, son las acerías. No hay. Pero la fundición, el fierro fundido, sí puedes fundirlo. Puedes fundir al aire libre, especialmente la fundición gris, la fundición blanca. ¿Por qué? Porque no se va a oxidar. El aluminio también. El aluminio también. El aluminio, como os he dicho, se oxida, sí, pero solamente una capita superficial. Eso mismo lo protege para que no se oxide más adentro. Entonces, el aluminio, el bronce, el estaño, puedes fundir. ¿De acuerdo? Porque primero te da
o sea, se vuelven líquidos, te dan un tiempo suficiente como para llenar el molde, pero además se vuelven líquidos y a temperaturas relativamente razonables. En cambio, a ver, fundí cerámica o haz una pieza de fundición, o sea, de cerámica por fundición, tendrías que tener hornos que resistan más que la cerámica, desde arriba de 3.500 grados centígrados. ¿Cómo va a ser eso? A ver, fundí madera, la madera no se funde, no se vuelve líquido, directamente se quema, ¿no? Entonces hay piezas que son así. La forja no es otra cosa que la conformación a través del golpe cuando el material está caliente. Cuando el material está caliente. Y ahí especialmente, fundamentalmente la forja es para los aceros, ¿no? Porque cuando se calienta es mucho más maleable. La maleabilidad aumenta mucho con la temperatura. Entonces, cuando está en caliente, tú puedes, a través de golpes, poder darle una forma, ¿no? Y a través del golpe también, por alguna razón, nadie se la seguramente. Cuando tú si tú haces una pieza por fundición y otra pieza por forja, aunque sea la misma pieza, esta de forja es mucho más resistente a las tensiones, porque como estás golpeando, los átomos están cada uno más cerca cada uno de otro, es decir, están mucho más agarraditos entre ellos. En cambio, cuando es por fundición, están más alejados y por lo tanto su resistencia a tensiones es menor. Entonces hay muchas piezas que se hacen por forja, por forja. Por ejemplo, martillos, hachas, que necesitan buena tenacidad, que le da muy buena tenacidad a la forja. Y la templabilidad. ¿Qué es la templabilidad? Esta es una propiedad muy interesante. Y todo lo demás, seguramente el hombre ha aprendido por observación de la naturaleza, ¿no? Pero este proceso de acá no. Esto no, por lo menos no. En la naturaleza no se presenta. Y entonces uno dice, híjole, ¿cómo han aprendido estos muchos antepasados esta propiedad? Habíamos dicho que cuanto más duro es un material, es más frágil. Es más frágil. Entonces, si tú tienes una espada necesitas que sea, no, primero que hemos dicho, no sé si les he dicho, que la carne es muy abrasiva. Es muy blanda, pero es muy abrasiva. Por eso es que cuando tú vas al mercado y compras carne, la señora de rato en rato está afilando su cuchillito, porque está cortando y se amotosa. Pero ¿cómo se va a amotosar si la carne es tan blanda? Porque hay nervios que son muy abrasivos, tienen alta dureza, fibras que tienen alta dureza. Entonces la carne es muy abrasiva. Por eso es que tu cuchillo el cuchillo de las mañazas se va volviendo motoso y tienen que ir afilando de rato en rato. Entonces una espada tú necesitas que sea muy duro para cortar cuellos. Entonces aquellos que hicieron espadas muy duras, cortaban cabeza, cortaban, hasta que a alguien se le ocurrió hacer un escudo. Entonces un escudo de acero, de fierro fundido, ¡pum!, le puso ahí, y cuando la espada dio ahí, como era tan dura, se quebró y le mataron al tipo. Mierda, entonces a partir de ahí los escudos estaban ganando la batalla, porque las espadas se rompían. Entonces, para no romperlas, empezaron a ser de materiales más blandos. Preferían perder en dureza, entonces hacían de materiales más blandos y eran más tenaces. Pues no se rompían con los escudos, pero cortaban 3, 4 cabezas, se volvía motoso. Y hasta que afiles tu cuchillito te mataba. Entonces,
No se sabe además qué civilización. Alguna civilización logró tener una espada cuya superficie era muy dura y el alma era tenaz. De tal manera que podía cortar N veces cuellos y cuando le ponían el escudo no se rompía porque era muy tenaz en el alma. ¿Y cómo han hecho eso? Simplemente agarrando un acero de mediano y alto porcentaje de carbono, calentándolo hasta que sea rojo anaranjado, que significa más o menos entre 800 a 900 grados centígrados, y enfriando rápidamente. Rápidamente. Entonces, cuando haces eso, lo de adentro de la espada, lo de dentro está tenaz, es decir, como al principio, pero lo de afuera, es decir, tiene una dureza muy elevada, muy elevada. Eso nosotros vamos a ver en elementos 1 cuando veamos tratamientos térmicos. Pero es básicamente eso. Entonces esas civilizaciones han reinado por muchos años y siglos tal vez debido a esto. ¿Cómo lo han descubierto? Eso se sabe, ¿no? En la naturaleza es. Pero esa es la templabilidad. Entonces, muchos materiales ahora son templados, por ejemplo, los engranajes. Los engranajes, cada que entran en contacto un diente, está sometido a impacto. Entonces, su alma tiene que ser muy tenaz. Pero durante el engrane también hay mucho rozamiento, especialmente si es un helicoidal. Si hay mucho rozamiento, necesita buena dureza en la superficie. Entonces, ¿qué se hace? Se busca un acero tenaz y se le da un temple. Un temple. Lo mismo en las matrices. En las matrices de troquelado, de embutido, etcétera, etcétera. O en las tarrajas para hacer roscas. Necesitamos que sea tenaz, el alma tenaz y la superficie que sea muy dura. Entonces necesitan hacer temple. Bueno, otras propiedades son la resistencia a los esfuerzos, a las tensiones. Los esfuerzos, las fuerzas, someten aquí a tensiones internas en cada uno de los materiales. Y hay solamente 3 tipos de tensiones que producen, por ejemplo, esta resistencia, que es tracción, compresión o corte. Entonces, hay algunos materiales que resisten más a la tracción, más o, por ejemplo, no, menos al corte. O al revés, casi todos los materiales siempre resisten más a la compresión. Aquí podemos ver entre materiales frágiles y dúctiles, todos soportan más a la compresión, todos. Pero en los materiales dúctiles como el acero, el aluminio, el cobre, resisten más a la tracción, aquí está dúctil, y menos al corte. En los aceros, por ejemplo, la resistencia a la compresión es casi 2 veces la resistencia a la tracción. Y el esfuerzo de corte es la mitad, 0,5 de la tracción. Y en los materiales frágiles, lo que menos soportan es la tracción, por ejemplo, en los fierros fundidos. Más al corte y más a la compresión. Pero en algunos casos casi es nulo la resistencia a la tracción. Por ejemplo, las cerámicas. Las cerámicas, las arcillas que son el cemento, la cal, todos esos resisten 0 a la tracción, 0. Un ladrillo resiste 0 a la tracción. ¿De acuerdo? Y en los materiales dúctiles, especialmente en los aceros, esta resistencia a la tracción va aumentando a medida que va aumentando el porcentaje de carbono. Por ejemplo, para un 10-10 será 2100 kilos por centímetro cuadrado, en cambio para un 10-40 será 4200, 4500 por centímetro cuadrado. ¿No? Por lo tanto, también hay que entender eso. Hay que saber, por ejemplo, que una arcilla, todas las arcillas, cementos, etcétera, no pueden estar sometidos nunca a tracción.
un ladrillo, una teja, no puede estar nunca sometido a tracción, porque se va a romper. Finalmente tenemos las propiedades ecológicas, que son la toxicidad, que tiene que ver con eh, que son nocivos para el medio ambiente o para los seres vivos. Aquí, por ejemplo, hemos dicho todos los óxidos, óxidos de hierro, de aluminio, de cobre, son nocivos para los seres vivos. Óxidos de plomo, el plomo es muy nocivo para el, ¿no? Eso es básicamente. Hoy día, por ejemplo, nosotros todavía acá utilizamos ollas de aluminio, ¿no? En todas las casas. Pero en Europa y en Estados Unidos, nica, porque dice que produce cáncer. Entonces no vas a encontrar ollas de aluminio. Aquí en Bolivia sí, porque es barato, ¿no? Allá es de acero inoxidable. Los cucharas, incluso las tejas también. Aquí todavía seguimos utilizando esas tejas de asbesto, que son las Duralit. Pero el asbesto, sabemos, bueno, dicen que genera un polvo cuyas partículas entran a los pulmones y producen cáncer. Entonces en Europa y Estados Unidos no hay tejas de, de asbesto, ¿no? Ni por si un caso, todos son de cerámica. También las arcillas en general también tienen algunos elementos que son cancerosos. Por eso es que todas de las macetas, ustedes van a ver las macetas, son solamente arcillas que han sido cocidas, ¿no? Han sido moldeadas cuando estaban pastosas y luego son cocidas en lo mismo que el digo, gambote. Entonces, así. Entonces, pero esos tienen algunos componentes que si tú los consumes en cantidad también dice que son cancerígenos. Por eso es que por norma todas las cerámicas, todos los platos, ollas, fundamentalmente platos, que es lo que más utilizamos, tienen que tener un revestimiento, ¿no? Tienen que tener un baño. Todas tienen que tener un proceso, un revestimiento para que no esté en contacto. Antes, cuando era chiquitito, fruta, nuestros platitos sinceramente eran de barrito, ¿no? Pero después de muchos años ya, cuando fui gerente de Apimec, ya llegaron oh, los suizos y los alemanes y apoyaron a todos los que por ahí, por Clisa, por ahí hacen cerámica, cerámica para consumo, platos, etcétera, y ahí nos explicaron por qué. Y ahí van a ver ahora que todos los platos, etcétera, vienen bañados con estos, no sé cómo será, pero vienen con estos revestimientos. La reciclabilidad es la capacidad de los materiales de ser vueltos a fabricar, ¿no? Hoy en día, lastimosamente, muchos de los plásticos no son reciclables, ¿no? Vamos a ver los termoestables, son aquellos que no van a volver nunca más a su estado inicial. Una vez eran líquidos, una vez que los has conforme ya no hay vuelta a quedar. Lastimosamente la mayoría son así. Por ejemplo, la carcasa de esta computadora, estos teclados, las carcasas de tu celular, todos esos muchos de ellos, fíjense, tardan más de 4.000 años en volverse a degradar, muchos de estos elementos. ¿Mm? Entonces, dependiendo de en general los aceros, los metales, 20 años vuelven a ser parte de la naturaleza y puedes volver a utilizar. En cambio, muchos de esos no. Vuelven por lo natural en sustancias más simples. Bueno, esas son todas las propiedades que hay que conocer. De ahí nosotros vamos a entrar con los elementos de máquinas 1 a ver cada uno de estos. Por ejemplo, los aceros, los metales no ferrosos, están aquí el cobre, sus propiedades, aleaciones del cobre, aluminio, estaño, cuánto funden, qué ventajas, qué desventajas tiene, ¿no? Y aquí sus tablas. Luego también, no sé, los no metálicos.
Los no metálicos que tienen que ver con las arcillas, las cerámicas, diferentes tipos, el cemento, el vidrio, las maderas, cómo se clasifican, maderas de duras, semiduras, blandas, ¿no? Ejemplos. Luego los plásticos. No sé por qué está aquí. Los plásticos, cómo se clasifican, termoplásticos, termoestables, elastómeros, dentro de cada uno que hay, los termoplásticos, qué propiedades tienen, cuáles son los más utilizados. Todo esto lo vemos en elementos. Pero siempre lo estudiamos en base a estas propiedades que ahora hemos estudiado, a estas propiedades que hemos utilizado acá, en base a eso. En base a esto, les decimos cuál cada material tiene una ventaja que es una propiedad que resiste más que los demás. ¿De acuerdo? Bueno, con ustedes no vamos a usar eso. No vamos a llevar eso. Pero para todos los que quieran, igual les he mandado para que puedan estudiar, conocer un poco más. Les he mandado también. Acá. Les he mandado todo este material. ¿Alguna pregunta? Hola. Ingeniero, mi duda es respecto a las clases. Esta clase se llenó y al llenarse ya no deja admitir a más personas. ¿Cómo lo haremos en la próxima clase? Tienen que decir, pues, ese momento para que abra otro grupo. Se creó ese momento otro grupo y no hay problema, se comparte nomás. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Ya. ¿Alguna consulta? Inge, buenas tardes, disculpe. Sí. Sobre los exámenes de mesa, Inge, ¿cuándo es la primera opción? Cuando tú quieras. ¿Mañana quieres dar? Es oral. Sería Delante de es oral. todos te voy a decir, a ver, es oral. Bueno, ¿y podría dar la próxima semana? Sí, cuando tú quieras. En general, lo que sí te digo es que hasta ahora, en los 38 años, no ha habido un solo alumno que ha aprobado el examen de mesa. No ha habido. Bueno, está bien. Yo prefiero que lleves nomás, es decir, estás inscrito en mesa, pero que des nomás tus parciales, tu final, todo, y apruebes. Y después Eso quise preguntarle igual. ¿Será que sí, puedo? Sí, te pongo en mesa normalmente. O sea, Bueno, está bien. pruebas como das tus exámenes normal y después te pongo a mesa. Bueno, está bien, Inge, gracias. Ya, Entonces voy a seguir como semestre, Inge. como tú quieras. Ya, está bien. Gracias, Inge. Otro. ¿Nadie más? Bien, ahí quedamos. Entonces, mañana nos vemos. Chao, chao. Luego.